Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este concepto de flotabilidad, solamente ejercitación, de lo que hemos hablado en las últimas clases. También les recuerdo que por calendario se les había dicho ayer que esta semana estaba el control, que va a ser mañana tomado en clases, en el horario de clase, no más de 30 minutos, en el cual se va a liberar, igual que el último control, el número 2, dentro del horario de clases, y tienen hasta 30 minutos para poder hacer el control. ¿Ya? Recuerden que el plan del curso es que a medida que vamos avanzando en el ramo, en unidades, también vamos aumentando nuestra forma de generar los trabajos. ¿En qué consiste? De que inicialmente el primer control tenía un plazo de 2 días, 3 días, después tuvo menos días, hasta que a medida que vamos avanzando vamos a llegar al control ideal, que sería dentro de la clase con menos oportunidades. Mañana nuevamente el control se va a tomar dentro de la clase, pero van a tener por lo menos ahora 2 intentos para poder hacerlo. Los controles ya saben que son muy cortos, no más de 4 preguntas con alternativa, y los cálculos son muy sencillos. ¿Qué es lo que entra? Hasta lo que hemos visto la semana pasada. Esta materia que es la que podríamos decir que era flotabilidad, no entra, pero sí lo que entra era el contenido anterior, que era el concepto de presión, cómo calcular presión, y la presión dependiendo de una cierta altura dentro de un líquido, que eso era de la semana pasada. Pero esto nuevo que estamos hablando hoy día de que era la flotabilidad y ayer no entra. Eso es para el segundo control. ¿Ya? Recuerden que todo esto está siendo grabado, entonces queda dentro de la constancia y va a estar subido. Profe, Recuerden, sí, entonces mañana es el control de sí, que tenemos, ¿no? el control número Ya. 3 si no me equivoco. Es en el horario de clase, entonces basta con que vengan a clase y ahí se va a habilitar el control por medio del aula. ¿Por qué medio de clase? Porque si tienen alguna duda, algún problema, lo pueden decir y no hay problema. La clase de mañana no es grabada porque es solamente un control y así yo voy a estar presente para cualquier duda y pueden hacerla sin el miedo de ser grabado. Y dentro del horario, eso quiere decir que solamente va a estar habilitado el control dentro de la clase. Yo estoy pensando que por lo menos está habilitado 1 hora 20. El control dura media hora, entonces les da el tiempo para poder hacerlo si es que quieren una segunda vez. Pero no como antes que eran 3 veces, ahora solamente van a ser 2 veces. Ya. Entonces, continuando con lo que habíamos hablado en la última clase, que era sobre este concepto de flotabilidad que aparecía con Arquímedes, que lo que hablaba es que había una nueva fuerza, que era la fuerza del empuje, y habían 2 casos posibles que se podían clasificar en cierta manera. Realmente eran 3, pero uno podía considerar 2. El primero era que el objeto estuviera totalmente sumergido, en el caso A o el caso B, y este objeto lo que estaba la posibilidad es que se flotara, que empezara a moverse hacia arriba, o que se hundiera, que se moviera hacia abajo, y una tercera opción que quedara ahí neutro, sin moverse. Entonces, cuando el objeto queda totalmente sumergido, porque es estas 2 opciones o las 3 opciones, es que el objeto está totalmente dentro del líquido, agua, aceite, lo que sea, lo que uno tiene que considerar es que al estar totalmente sumergido, se forma esta ecuación, que es la relación entre los volúmenes. Esta, ¿dónde está? ¿Dónde está? La relación que hay entre el empuje, que estaba acá, que vamos aquí en el dibujo le ponen B, que nosotros le pusimos una E, y la fuerza de gravedad, que es el peso. Y por otra parte, la otra opción que había era cuando el objeto no estaba sumergido totalmente, cuando estaba flotando, eso significa flotar, y que había una diferencia del volumen. Seguía estando quieto, pero ahora yo relacionaba el empuje con la fuerza de gravedad, pero cambiaba los volúmenes. ¿Eso qué originaba? Que hubieran 2 ecuaciones para 2 casos distintos, cuando estuviera totalmente sumergido y cuando no estuviera sumergido.
Esos casos estaban acá, estaban descritos de esta forma. Y todo iba a depender de las densidades. Si el objeto estuviera una densidad mucho menor que la del líquido, el objeto iba a tender a flotar, se iba a mover hacia arriba, aunque estuviera dentro del agua o del aceite, iba a flotar, se iba a desplazar hacia arriba, porque iba a ser menos denso. Mientras que si el objeto era más denso, lo que iba a originar es que el objeto se desplazara hacia abajo, que se hundiera. Y si las densidades eran iguales, habíamos descubierto por la ecuación que el objeto mantenía esta igualdad cero y generaba que el objeto no se moviera ni para arriba ni para abajo. Esta ecuación es la ecuación que nosotros entendíamos como la de flotabilidad o la principio de Arquímedes, que la suma de todas las fuerzas, que va a haber un empuje, un peso, estaban en cierta medida relacionados. Y cuando flotara, nosotros debíamos entender que el objeto ya estaba quieto, entonces simplemente se generaba esta igualdad, que es la que estaba ahí. Ahora, podríamos hacer solamente ejemplos, ejercicios para poder comprender de mejor idea, y vamos a partir con lo que había hecho Arquímedes. Como habíamos dicho en la clase anterior, en la historia tradicional, dice que a Arquímedes se le encomendó esta tarea de poder saber si la corona de oro del rey realmente se había robado oro el herrero o no, si faltaba material. Porque uno, si ejemplo el material, el rey le pasaba una cierta cantidad de kilos, no sé, 3 kilos, 4 kilos, y el rey lo pesaba, la corona tenía exactamente el mismo peso. Ese era el problema, que el herrero podía haber falsificado y había puede poner piedras dentro o otro material para simular el mismo peso y sacar oro. Entonces uno no podría saber con exactitud si realmente todo el material que se le entregó estaba puesto en esta corona. Entonces, Arquímedes se dio cuenta de esto, de que nosotros inicialmente, en este primer caso que está acá, podríamos pesar la corona. Y lo único que íbamos a obtener como relación era esa ecuación de decir que la tensión de la cuerda, porque la tensión de la cuerda, que es lo que marca ahí, tendría que ser igual al peso. O en palabras muy simples, el peso de la corona es igual a lo que dice la balanza. Pero Arquímedes dice de que nosotros podríamos entonces poner este objeto dentro del agua o de un material y iba a aparecer esta nueva fuerza, que era el empuje. Además de la tensión de la cuerda, del peso del objeto, iba a aparecer el empuje. Y la balanza iba a marcar totalmente ahora distinto. Entonces, la suma de todas las fuerzas tiene que dar cero. ¿Por qué tiene que dar cero? Porque el objeto está quieto. Después de un tiempo se va a quedar quieto. Entonces, esa suma me tiene que dar cero. ¿Y qué fuerzas hay dentro del sistema? ¿Qué fuerzas hay? Primero va a estar el peso, que va hacia abajo. Siempre nuestro peso va hacia abajo, por eso vamos siempre hacia abajo. Mg, que es esta fuerza. La fuerza gravitatoria es mg. También iba a estar la tensión de la cuerda y el empuje. Son las únicas tres fuerzas. El orden, como el empuje va hacia arriba, porque está empujando el objeto hacia arriba, la tensión de la cuerda va hacia arriba, son positivas, pero el peso como va hacia abajo va en signo negativo, nuestro sistema de referencia. Y por eso tiene ese valor negativo. Y la suma de esas tres fuerzas nos tiene que dar cero. La tensión el peso lo podemos calcular. Si tenemos la masa y conocemos la gravedad, podríamos saber cuánto vale, o si nos dan el peso. Aquí nos dice que vamos a suponer que la balanza marca al principio 784 cuando está en el aire. Y después, cuando está en el agua, la corona marca 684. Entonces, ¿qué significa cada valor? El único que nosotros no conocemos, lo voy a poner en azul, es el empuje. No sabemos cuánto está empujando de agua.
Entonces lo despejamos. Y nos quedaría que el empuje va a ser igual a las otras dos ecuaciones, a los otros dos valores, la tensión y el peso. Con cambio de signo porque van para el otro lado, cambian de signo. El peso del objeto es el que marcamos originalmente. Es lo que medimos al principio. Ese es su peso original. 784. Ese es el peso de la corona. Y la tensión de la cuerda es el valor nuevo que obtenemos, que son los 684. Esa es la tensión de la cuerda. Esa recta de esos dos valores los da 1 newton. Y nuevamente, para que entiendan de igual manera, uno podría entender entonces, el valor de B tiene que dar como resultado que la recta o la suma de estos dos sean iguales. Por eso los 784 se tienen que restar con los 684, porque esto me da 1 newton. Y es negativo, va a dar negativo por el cambio de signo. Y el empuje tiene que darse newton para que se mantenga estable. Si no son iguales, el objeto se va a mover hacia arriba o se va a mover hacia abajo. Por eso esa diferencia, por eso podemos calcular el empuje como el peso del objeto restándole la tensión de la cuerda. El peso es la medida que nosotros obtenemos de afuera. En la primera circunstancia, solamente midiendo el objeto con la pesa. Decimos, mira, la tensión de la cuerda, el peso del objeto va a ser 784 newton. Lo sumerjo en el agua y este nuevo peso que me marca la balanza no es el peso original del objeto. Es la tensión de la cuerda, porque la tensión de la cuerda, el peso se mantiene igual. Pero ahora hay un empuje. Tengo que considerar que hay un empuje. Como el objeto está quieto, este peso, que vale 7,84, tiene que ser igual, porque está quieto, a lo que va hacia arriba. Entonces, si yo sé que el peso es 784, pero la tensión de en la parte roja me dio que la tensión de la cuerda, el nuevo peso es 684, tengo que considerar que esos 684 son de la tensión. Y que lo que falta, este factor que falta, es el empuje. Ahí lo expliqué de 3 formas distintas que uno podría observar. Entonces tenemos el empuje. Sabemos cuánto mide esa fuerza, 1 newton. Pero todavía no nos dice si la corona es falsa o no. Para eso, tenemos que considerar que el objeto ahora, la corona, está totalmente sumergida. Entonces, como está sumergida, yo podría decir lo siguiente, que el volumen son iguales. El del volumen del objeto y el volumen del líquido desplazado son iguales. Entonces, había que acordarse de la fórmula del volumen, de cómo en relación con la densidad, o encontrar la relación, que es la ecuación que teníamos acá anteriormente. Ahora, podríamos decir entonces que la fuerza, esta cantidad del empuje, dividido por la densidad del líquido por la gravedad, tienen que ser igual a los volúmenes. Y va a ser igual a la masa desplazada por el volumen. Entonces, nosotros sabemos que el líquido es agua. Arquímedes lo hizo con agua. Entonces, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Es 1 o 1 centímetro por centímetro cúbico. La gravedad es 9,8 y el empuje que nosotros calculamos era 1 newton. Como resultado, lo está dando que el volumen tiene entonces como resultado
1,02 por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos. Es muy pequeño. Obtuvimos el volumen del objeto. Como tenemos el volumen del objeto, nosotros podemos saber su densidad, porque tenemos la masa. Podemos multiplicar por G. Realmente no tenemos la masa, tenemos el peso. Entonces, si multiplicamos por G en ambos lados, tendríamos el peso, que era el peso original del objeto, que eran 7,84. Lo dividimos por el volumen que obtuvimos y por la gravedad. Y lo que vamos a tener es la densidad del objeto. Entonces, como resumen, de nuevo, para los que se perdieron, nosotros queremos calcular primero el volumen, pero el volumen, porque si nosotros sabemos cuánto volumen ocupa, podríamos saber su densidad. El volumen lo podríamos relacionar como el objeto está totalmente sumergido. Entonces, como está totalmente sumergido, hay una cierta ecuación que podríamos considerar. Cuando estaba totalmente sumergido, estaba la opción que estaban acá, era esta ecuación que estaba acá. El objeto está quieto, entonces va a dar 0. Y nos va a dar esta relación que está acá. Tienen exactamente el mismo volumen sumergido que el desplazado, del objeto del agua que desplaza. Entonces simplemente es para encontrar la relación de las densidades o el volumen. Entonces, aplicamos esa ecuación en lo que hizo Arquímedes y dice, ¿ya cuánto es la fuerza del empuje? Es 1 newton. Y el empuje hay que recordar que es el volumen, lo voy a escribir acá, la definición del empuje. Voy a borrar todo esto acá. Oh, se me corrió el lápiz. El empuje, la definición del empuje, nosotros le pusimos una E, era simplemente, va a ser el volumen por la densidad por la gravedad. El volumen desplazado o el volumen del objeto da igual por la densidad del líquido, que en este caso era agua. Entonces yo quiero calcular el volumen y lo despejo. ¿Cuánto es el empuje? Hay 1 newton y lo divido por la densidad y por la gravedad. Por eso divido por la densidad del agua y la gravedad, 9,8, la aceleración. Y nos da el volumen. Ahora que yo tengo el volumen, yo puedo saber la relación. El volumen es, o la densidad, voy a borrar acá y ponerlo por definición de densidad. La densidad es simplemente la masa que ocupa un cierto volumen. Tenemos el volumen, pero no tenemos la masa, lo que tenemos es el peso. Y por eso multiplicamos arriba y abajo por G. Porque sabemos el peso del objeto inicialmente. Lo dividimos por el volumen y nos da la densidad. Y la densidad es 7,84 por 10 elevado a la 3. Ahora sé cuál es la densidad del objeto. Me voy a una tabla y digo, si es oro, tiene que tener la misma densidad del oro. ¿Cuál es el problema? Que el resultado no da. La densidad del oro es 19,3 y a nosotros nos dio 7,84. Entonces es menos denso. Y si es menos denso, lo que está diciendo es que adentro está hueco. La corona adentro está ocupando menos material. O está ocupando otro material que no corresponde. Aunque tenga el mismo peso, tiene una densidad totalmente distinta. Entonces Arquímedes, eso es lo que pudo hacer, es calcular la densidad de un objeto, que antes no se podía, antes de él no se calculaba. Era relacionar de qué estaba hecho un material, cuánto peso tenía, cuánto volumen, y relacionarlo con la densidad por medio del empuje. Uno simplemente no había forma de relacionarlo. Él definió esta relación. Entonces el resultado que Arquímedes le dice es que al rey lo están engañando y ahí matan al herrero. Porque la densidad no era la misma. Entonces, esa era la moraleja que habíamos dicho y era el problema que habíamos considerado.
Entonces, como resumen de este problema, siempre todos los problemas tienen como un mini resumen, podríamos considerar lo siguiente entonces. Para esa situación vamos a tener dos casos. Primero, el caso que el objeto está por sí solo, sin líquido, no está sumergido, en el cual este nos va a generar un peso, que es simplemente la masa por la gravedad del objeto. Y después a este objeto lo vamos a sumergir dentro de un líquido. Entonces, como está dentro de un líquido, también está siendo pesado, vamos a obtener, además de su peso, que lo vamos a poner con rojo, la fuerza del peso, mg, y acá el mismo mg, porque la masa no cambia, la gravedad tampoco, van a aparecer dos fuerzas. Aquí también había una, que era la tensión de la cuerda. Y aquí está la tensión, pero es otra tensión, porque va a marcar distinto. Yo si me pongo en una cuerda y mido mi peso, no es el mismo que si me sumerjo en el agua. Me pongo más liviano. ¿Y por qué me voy a poner más liviano? Porque hay una tercera fuerza que aparece, que empuja hacia arriba, que es el empuje. Si el objeto está quieto, lo que tendríamos que decir entonces es que la suma de esto es cero. ¿Y cuáles son las fuerzas que hay? El empuje va hacia arriba, la tensión de la cuerda va hacia arriba, pero el peso va hacia abajo. De ahí podríamos relacionar entonces que el empuje va a ser simplemente el peso ahora positivo menos la tensión de la cuerda. El peso es el que obtuvimos acá, inicialmente, que es lo que marca T1. T1 es igual al peso, porque está quieto. Pero el T2 es lo que marca ahora la balanza, porque ya está sumergido. Y así yo calculo el empuje. Ahora que tengo el empuje, yo podría relacionar este empuje por la definición que había hecho Arquímedes y diciendo la definición de empuje, que va a ser el volumen por la densidad del el volumen desplazado o el del objeto, porque el mismo está totalmente sumergido, por la densidad del líquido o del objeto, que no lo conozco. ¿Por qué? El empuje es el mismo. Entonces, yo podría calcular el volumen, porque no conocemos el volumen del objeto, porque tiene una forma rara, es una corona, entonces no hay una forma de medir el volumen exactamente, pero sí con el empuje, y eso es lo que hizo Arquímedes. Dijo que el volumen era simplemente el empuje por la densidad por la gravedad. Y ahora que tengo el volumen, puedo calcular su densidad del objeto, por la relación que hay entre el volumen, la masa y el volumen. Tengo el volumen, tengo la masa, realmente no tengo la masa, nuevamente tengo el peso, que esto es el peso del objeto inicial, el mg, y ahí yo podría obtener la densidad. Y ahora sé si el objeto está hecho totalmente de oro o de otro material, o una combinación. Y eso es lo que hizo Arquímedes. Ahora podríamos considerar lo siguiente, que el objeto ya no está flotando, ya no está sumergido, puede ser una pelota de playa, y la tiramos a la piscina o a la playa, al mar. Entonces pasa eso que la pelota, en este otro problema, queda con una cierta cantidad dentro del agua, pero otra superficie, otro volumen fuera del agua. Entonces nos dicen que una pelota de plástico que tiene 25 centímetros de radio. Entonces el radio de esta circunferencia es 25 centímetros. Y flota en el agua con un 25% sumergido. Eso quiere decir que si yo obtengo el volumen total de este objeto, solamente el 25%, que es un cuarto, está sumergido. Esa es la suposición. Entonces le dicen que calculemos qué fuerza deberíamos aplicar a la pelota para sostenerla en reposo totalmente, sumergida en el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La pelota está flotando. Y lo que lo están preguntando es qué fuerza tenemos que aplicar por arriba para hundir la pelota y que quede dentro del agua. Que quede quieta y que quede totalmente en el agua. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Primero, la definición de empuje. Porque esta pelota, tiene dos fuerzas. Tiene el peso, que ahí está el P, y tiene el empuje, que es del agua.
Entonces el empuje, nosotros sabemos que la fórmula del empuje era el volumen por la densidad por la gravedad, pero del volumen que está sumergido. Entonces ese volumen realmente es un cuarto, es 0,25, es un cuarto. Lo voy a escribir, es un cuarto del volumen original. Por eso aquí ponen 0,25B por la densidad y por la gravedad. Pero no es el volumen total, es 0,25 y está quieto. Entonces todo eso es el empuje. Todo eso es el empuje. Y un cuarto es 0,25. ¿Qué más sabemos? Que está quieto. Entonces, como está quieto, las dos fuerzas, el peso y el empuje, tienen que ser iguales. Por eso el peso va a ser igual al empuje que tiene el objeto. Entonces podríamos decir que el peso y el empuje va a ser la densidad, pero esta densidad ya no es, fíjense, no es la del líquido desplazado, es la de la pelota. Entonces la pelota, por el volumen de la pelota, por la gravedad. Es el peso, por si acaso. Vamos a escribirlo, porque yo sé que a más de algunos se les haya olvidado, y vamos a escribir. ¿Cómo calculamos el peso? Es mg, ¿sí o no? La masa por la gravedad. Pero la masa, en este curso no la estamos utilizando. Recuerden que todo lo tenemos que dejar por densidad. Entonces, esa masa la tenemos que dejar expresada como densidad. La densidad es masa partido por volumen. Entonces me queda que esa masa la puedo convertir como densidad de la pelota o el objeto por el volumen de la pelota. Y todo eso era lo rojo que había puesto acá. Eso era la masa, el peso. Y ese peso por la gravedad, para que me dé el peso. Y ahora que yo digo que el peso tiene que ser igual al empuje, quiere decir que la densidad de la pelota por el volumen de la pelota por la gravedad tiene que ser igual al empuje, que era la densidad del líquido o la densidad de la parte donde está flotando, agua, aceite, por el volumen sumergido, 0,25 del volumen original, por la gravedad. Y aquí tengo la ecuación. La relación entre el peso y el empuje. Entonces, yo puedo ahora despejar G. Este volumen es igual a este volumen. Y puedo encontrar la relación entre las densidades. Y la relación es que la densidad de la pelota es igual a 0,25 la densidad del agua. Y yo conozco la densidad del agua. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metros cúbicos. Lo vamos a dejar en centímetros porque ahí lo dejan en centímetros. Da igual qué valor, simplemente lo dejan en centímetros porque da 1. Entonces, gramos partido en centímetros cúbicos y otro es kilogramos partido en metros cúbicos. Y tengo la densidad de la pelota. Ahí obtengo recién la densidad de la pelota. Entonces ahora yo quiero lo que yo quiero originalmente es que la pelota vaya hacia abajo y que quede totalmente adentro. Entonces, yo lo que quiero es que la suma de adentro de 0, que va a tener el peso, el empuje y esta otra fuerza. El peso ya lo calculo. El empuje ya lo tengo. El empuje por fin lo tengo porque tengo la densidad. Tengo el volumen, tengo la gravedad y tengo el peso. Entonces yo puedo calcular esa fuerza. Recién ahora, con esta densidad, porque ahora recién tengo la densidad de la pelota, yo puedo calcular el empuje. El empuje va a ser la densidad
por el volumen por la gravedad, y también puedo calcular el peso. Entonces el empuje acá, lo que me voy a dar cuenta es que hay una relación entre el empuje y el peso, que es lo que habíamos hablado. Entonces, si está totalmente sumergido, la densidad del agua menos la densidad de la pelota, el menos porque va hacia abajo, me va a dar 0. Acá voy a poner. O en este caso no es 0 porque me va a dar una fuerza, que hay una tercera fuerza. Tengo la densidad del agua, tengo la densidad del objeto, tengo el volumen y tengo la gravedad. Puedo calcular la fuerza. Entonces ahora yo puedo calcular la fuerza. La densidad del agua es 1000 en metros, en kilogramos por metros cúbicos. La densidad de la pelota, nosotros habíamos dicho que era 0,25, pero 0,25 en gramos partido en centímetros cúbicos, y la tenemos que multiplicar por 1000, por eso da 250. Y el volumen, tenemos que calcular el volumen de una pelota, de una esfera. El volumen de una esfera es 4 tercios pi r cubo, donde el r es el radio, y por eso es 0,25 al cubo. Y de esa forma, y multiplicado por 9,8, podemos calcular cuánto es la fuerza que se necesita aplicar. 981 newton. ¿Es harto o poco? Depende. Uno puede relacionarla de un kilo de cualquier cosa, un kilo de lenteja o arroz, es 1 por aproximadamente 9,8, pongámosle 10 newton. Un kilo más o menos tiene un empuje de 10 newton hacia abajo, una fuerza. Entonces, para que llegue por lo menos a casi los 500, que son 481, necesitaría por lo menos 48 kilos. No es tanto porque una persona pesa más que 48 kilos, basta con que empuje todo su peso hacia abajo para obtener que la pelota se hunda y se quede debajo del agua. Entonces, en esta parte, como resumen, después que calculamos las densidades, lo que hay que relacionar es que la pelota ya va a estar sumergida. Entonces, como está sumergida, tiene su peso, tiene el empuje, pero aparece una fuerza. Esa fuerza va hacia abajo porque queremos lograr que la pelota quede debajo del agua. Entonces, la relación es que el empuje menos el mg, porque van para abajo, y menos la fuerza, tiene que dar 0, porque está quieto. Entonces la fuerza es simplemente el empuje menos el mg. El empuje, ya habíamos calculado lo que era la definición del empuje, y también la del peso. Entonces nos quedaba que el empuje era la densidad, voy a poner ahí, la densidad del líquido, en este caso agua, por el volumen, por la gravedad. Y en el otro caso, voy a ponerlo ahí con color, empuje, era la masa por la gravedad, pero la masa la teníamos que escribir como la densidad de la pelota, por el volumen de la pelota, que era el mismo que el del líquido desplazado, por la gravedad. Entonces la relación nos quedaba la densidad del líquido menos la densidad de la pelota por el volumen por G. Tenemos el valor de la densidad del agua, tenemos la densidad nueva, que es esta. La tenemos que dejar en unidades de no en gramos, sino que en kilogramos partido en metros cúbicos, multiplicar por el volumen y por la gravedad. Y ahí obteníamos la fuerza, que nos da los 481 aproximados newton. Y la segunda pregunta que nos dicen en el problema es que calculemos sea la aceleración de la pelota en que se suelta. Vamos a soltar esta pelota. Entonces, como la vamos a soltar, ya no hay fuerza. Y el empuje va a empujar, como la palabra dice, hacia arriba. Y va a salir disparada. La pregunta es con cuál aceleración va a salir. Entonces, nosotros para calcular la aceleración necesitamos saber la fuerza. La fuerza, la que va a faltar ahora, es que nosotros vamos a quitar esta fuerza F. Entonces, como va a faltar esa F, toda esa fuerza se va a ir hacia arriba, porque daba 0. Esta fuerza aportaba para que el total diera 0. Pero ahora que no está, el total no da 0. El total da los 481. Por la masa de la pelota, que es, acuérdense, en densidad. El volumen por la densidad es lo que tenemos que calcular.
y ahí nos da la aceleración. Casi 30 metros por segundo cuadrado es la aceleración que tiene el objeto. Eso quiere decir que avanza con un 30 metros, va aumentando cada un segundo, 30 metros por segundo. Y con eso terminamos por lo menos la parte ya de los problemas de flotabilidad. Hicimos los dos casos posibles. Realmente el segundo era una combinación total de objetos, considerando que el objeto, además de estar en la superficie, al principio la pelota estaba en la superficie, la pelota después la vamos a sumergir. Y después que la sumergimos, vamos a considerar que esta pelota puede salir desplazada hacia arriba. Entonces ya tendríamos todos los casos más el de la corona de Arquímedes, que pudimos resolver este cuento de la historia, como los cuentan, de cómo se descubrió el principio de Arquímedes. ¿Ya? Entonces les recuerdo, para los que llegaron recién o hace poco, que mañana es el control. Solamente va a ser el control dentro del horario de clase. Van a tener disponible dos intentos, cada uno de 30 minutos, dentro de la clase. Y ustedes son libres, si quieren hacer uno solo, da igual. Y va a ser solamente del control sobre la materia de la semana pasada, que eran los principios de presión y presión debajo de un líquido. No Arquímedes, no flotabilidad. Todo lo que vimos en la clase de ayer y hoy día no entra. Es de la clase de la semana pasada. Se le había avisado ayer que estaba el control ya dentro de la semana, pero ahora la fecha se la estoy dando, que es mañana, dentro del horario de clase. Cualquier problema o que tengan algún tipo de situación, pueden mandar un correo. Y recuerden que si tienen algún problema que pasó dentro del día de mañana, nadie sabe, no hay que preocuparse, pero después tienen que justificar la inasistencia con el jefe de carrera y me mandan la copia a mí en el correo, justificando con certificado médico o explicando la situación de qué es lo que pasó si no hay una justificación. Ya. Recuerden que la clase es grabada y la voy a subir. La clase de ayer ya está subida ayer para que la puedan ver. Y recuerden que la materia es de la semana pasada, eso quiere decir que son 2 videos anteriores, no de la clase de ayer. ¿Ya? Eso, lo estaríamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Y cualquier duda pueden mandar correo. ¿Ya? Nos vemos, cuídense. Profe. Chao. Profe. Chao, profe, que esté bien. También.